Hola, ¿qué tal, cadetes? Bueno, este video está hecho para que ustedes tengan un poco más de material a la hora de realizar sus ensayos en uno de los temas que dejamos como posibles para que ustedes puedan elegir sobre qué hablar en sus ensayos. Pues este tema es el de la antropología militar, ¿no? Pero nos vamos a basar en una presentación que se titula Antropología como ciencia social, ya que es una de las ciencias que estamos manejando en nuestro curso. Y bueno, va a ser una presentación muy rápida, cuyo objetivo pues es que ustedes tomen contacto con lo que es esta ciencia, sobre todo a partir del documental que ustedes ya vieron, que es Mondokane o Perro Mundo, que es bastante bueno. Y bueno, también está esta lectura de apoyo, que es la lectura de Merrill Wynne Davis, Antropología para principiantes, para que ustedes puedan entender pues de qué se trata. Bien, ¿qué es la antropología? Pues nosotros vemos que la antropología es el estudio del hombre, ¿no? Pero principalmente en lo que respecta a la forma de vida de las sociedades humanas, es decir, las formas culturales que adoptan las colectividades, ¿no? La cultura como usos y costumbres, ¿no? Como formas de hacer, de pensar, formas colectivas, ¿no? Que se van pasando de generación en generación. El objeto de estudio de la antropología es el análisis de todas las formas de la cultura humana. O sea, la antropología siempre se va a interesar por las culturas, ¿no?, de las diferentes sociedades humanas. Pueden ser culturas muy avanzadas o culturas pues que han sido como rezagadas por el progreso humano que hemos visto en los últimos siglos. No pueden ser culturas primitivas, culturas de pueblos autóctonos, culturas institucionales también. La antropología es el estudio sistemático del otro. ¿Y a qué me refiero con sistemático? Me refiero a que no es un estudio así nada más de, bueno, pues voy a ver qué encuentro, ¿no? Voy a ver cómo hacen las cosas en un lugar. No, simplemente es seguir toda una metodología específica para poder rescatar la cultura que se vive en algún lugar. Las situaciones que nosotros vimos en el documental de Mondokane son situaciones muy interesantes porque nos van mostrando cómo las formas culturales cambian en función del contexto, ¿no? En un lugar podemos ver cómo el cuerpo de la mujer es venerado por ser de ciertas formas, ¿no? Mientras que en otro es completamente distinta a ese estereotipo que la mujer debe guardar para parecer atractiva, ¿no? Hay en las sociedades occidentales, bueno, un estereotipo para el cuerpo de la mujer con ciertas medidas, ciertas dimensiones, mientras que en otros lugares, bueno, la mujer más hermosa es la más llenita, ¿no? La más gordita, pero esto de pecho de las cuestiones culturales, ¿no? Vemos también cómo a los animales en un lugar se les trata como con mucho respeto, como con incluso a veces con tintes sagrados, mientras que en otros lugares los animales son objeto de torturas, ¿no? De vejaciones muy crueles porque se les desconoce completamente como criaturas sensibles, ¿no? O como criaturas de respeto, ¿no? También vemos que, bueno, todo esto que se recabó en el documental de Mondokane, pues fue producto de las investigaciones de los antropólogos, ¿no? Entonces vemos lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? La antropología no nada más estudia, para que no nos vayamos con esta finta, las culturas antiguas o primitivas, también estudia las culturas modernas, ¿no? O sea, cómo es que una sociedad moderna tiene o ha establecido sus usos y costumbres. Eso es objeto de estudio de la antropología. La antropología social como tal es la rama principal de la antropología, ¿no? O sea, es decir, bueno, sí tenemos a veces la antropología física que se dedica, por ejemplo, como a tratar de descubrir cómo eran los seres humanos que vivieron hace mucho, mucho tiempo, que pues, por supuesto ya se encuentran hasta extintos, ese tipo de, eh, digamos, de razas, ¿no? Y bueno, se ocupa también del análisis de la diversidad cultural, o sea, ¿por qué hay tanta diversidad? ¿Por qué todo cambia de cultura a cultura, ¿no? Aquí lo que tenemos que dejar como muy claro es que el término clave para la antropología es el concepto de cultura, ¿no? El concepto de cultura es algo muy complejo porque no hay una definición única y esto es lo que empieza a mostrarles la verdadera complejidad de estudiar
las ciencias sociales o las humanidades, ¿no? Mientras, lo que yo les comentaba en clase, mientras en matemáticas un número es un número aquí y en China, ¿no? 2 es 2 aquí y en China, ¿no? En estas ciencias los términos son muy variados, tienen diferentes significados dependiendo del autor que los trabaje, del contexto en el que se utilicen. En ese sentido, pues la cultura, el término como tal, tiene más de 700 significados hasta ahorita y puede tener todavía más porque se van desarrollando nuevas formas de analizarla, nuevas formas de verla y esto implica que se vaya resignificando el término, es decir, que se le vaya dando nuevos significados todavía, ¿no? Sin embargo, la podemos entender como una totalidad compleja, ¿no? Como una red, un entramado muy parecido al de la estructura social, pero que va a tener en su interior un cúmulo de conocimientos, creencias, artes, normas jurídicas, morales, costumbres, hábitos, etcétera. Entonces, un ejemplo muy interesante para que nos quede como más claro de lo que es la cultura es lo que nosotros vivimos en el Día de Muertos, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos una serie de prácticas, una serie de creencias muy específicas para celebrar a los muertos que ningún otro lugar del mundo posee, ¿no? Pero que además ha sido algo que ha ido evolucionando, o sea, no es la misma celebración que nosotros realizamos actualmente, por mucho que pongan su altarcito y demás, a lo que se realizaba en el México prehispánico y que por supuesto sufrió una modificación cuando vinieron los españoles, ¿no? Cuando esto ocurre, decimos que ocurre un sincretismo cultural. Bien, esto es porque los significados culturales no son cuestiones estáticas, ¿no? No son representaciones estáticas, sino que están en constante flujo, en constante resignificación, se transforman, ¿no? De tal manera que vemos ahí en el documental de Mondo Cane que, bueno, el arte en cierta época, por ejemplo, del Renacimiento, pues puede ser de una manera, mientras que el arte moderno, pues ya es algo como muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque el significado del arte se va transformando en función de aspectos culturales. Bien, el método principal, la principal metodología que utilizan los antropólogos se llama etnografía. Esta palabra proviene del griego etnoi, que significa otros, y grafos, que significa descripción. Es la principal metodología de investigación que ellos utilizan y es muy interesante. Esto tiene, digamos que sus orígenes cuando los griegos iban a otros pueblos y llevaban, pues ahora sí que sus pergaminos para estar ahí escribiendo qué es lo que veían en otros lados, ¿no? O sea, la descripción gráfica de la cultura del otro. Y bueno, hay muchas ramas de la antropología. La antropología puede ser antropología económica, ¿no? Que se dedica específicamente a esta parte de la antropología a analizar los significados culturales del intercambio económico. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver al dinero de una manera, pero existen otras sociedades en donde esto tiene otros significados, ¿no? Y los ha tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antes pues era el trueque, ¿no? Ya no había como una moneda como tal, sino que había un intercambio de bienes, ¿no? Y esto se sigue resignificando, ¿no? Por ejemplo, ahora con pues los nuevos lineamientos de la Unión Europea y demás, el intercambio económico va cambiando de significados culturales. También existe la llamada antropología marxista y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque pues ya sabemos que Marx se va a dedicar a hacer un análisis económico de los modos de producción, ¿no? Para Marx, la economía es la base de toda sociedad humana y, bueno, estos modos de producción implican relaciones sociales, relaciones de poder. Bien, ¿a ustedes por qué les interesa esto, no? Aquí es donde vamos a aterrizar todo lo que es la antropología con el contexto de las Fuerzas Armadas, de tal manera que vamos a hablar de antropología militar, ¿no? Al militar le debe interesar esto porque necesita comprender los usos y costumbres de las poblaciones a las que es enviado para realizar su labor. Ya sabemos que ustedes no nada más andan matando narcos, sino que también, por supuesto, tienen una serie de, ¿cómo se llama?, de apoyos hacia la sociedad, en donde, bueno, si hay un desastre, ustedes están ahí para poder brindar las medidas adecuadas para que la sociedad se recupere, para que la sociedad esté bien en esos puntos, ¿no?
Esto implica que ustedes puedan negociar con las poblaciones sus significados y sus representaciones, porque si ustedes quieren llegar a imponer un estilo de vida en un lugar, eso no va a funcionar precisamente porque la cultura tiene raíces muy, muy específicas y la antropología nos lo muestra, ¿no? Al mismo tiempo, ustedes son una cultura al interior del ejército, ustedes tienen que comprender cuál es la cultura que vive o que se ha entretejido en su institución de las Fuerzas Armadas para poder saber qué hacer, ¿no? Cómo poder llevar a mejores términos su liderazgo respecto de sus subordinados, cómo poder impulsar una mejora al interior del ejército. Finalmente, este es como el punto al que tenemos que llegar con todas las ciencias sociales, es proporcionarles a ustedes conocimiento para mejorar las cosas, para no actuar a ciegas, para no cometer errores, porque uno nunca se equivoca en solitario, decía Séneca. Cuando nos equivocamos y esa equivocación tiene un impacto sobre todos los que nos rodean, ¿no? Y bien, esto ha sido a grandes rasgos lo que es la antropología. En el caso de las Fuerzas Armadas, nosotros podemos todavía comentar que hay una serie de patrones culturales muy interesantes que desafortunadamente no se han estudiado y no se han estudiado porque es difícil realizar este tipo de investigación en el ejército. Pero bueno, mi mayor deseo es que un día los antropólogos puedan llegar y hacer o producir conocimiento respecto de las formas culturales que ustedes tienen para relacionarse, porque realmente son temas muy interesantes, muy ricos, que nos pueden arrojar a nosotros, a la sociedad, un gran conocimiento de nuestro ejército. Por supuesto, esto tiene, como hemos comentado en otras ocasiones, es un arma de doble filo, porque bueno, sí nos proporciona conocimiento a la sociedad civil, pero al mismo tiempo, pues el conocimiento es poder, y si cae en manos equivocadas, bueno, pues puede convertirse en una debilidad para el ejército. No obstante, bien manejado, bien cuidado, esta producción de conocimiento nos puede llevar a mejorar en muchos aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, el liderazgo del militar, por supuesto que es objeto de estudio para la antropología, cómo se desarrollan las relaciones jerárquicas, ¿no? Incluso la cultura del militar respecto de su familia, aunque también eso es objeto de estudio para la sociología, la antropología lo puede estudiar de otra manera. ¿Cómo estudiaría un antropólogo la cultura del ejército? Bueno, los antropólogos son geniales, ellos pasan muchísimo tiempo dentro de una población haciendo observaciones, haciendo entrevistas, tratando de construir los significados que las personas de esa cultura pueden aportar, ¿no? Y llevan un diario de campo y analizan todo lo que ellos van recabando sobre todos los aspectos que están rodeando ahí, ¿no? Y la verdad es que producir conocimiento en este sentido realmente ayudaría muchísimo a que ustedes mismos entendieran por qué las cosas son como son al interior del ejército, porque a veces es difícil de alguna manera generar sentimientos de identidad o generar compromiso cuando no entendemos por qué las cosas son como son, ¿no? Si nosotros entendiéramos por qué se han forjado así al interior de nuestro ejército, tal vez podríamos darle un mayor sentido y eso nos haría tener un mayor compromiso hacia nuestra institución para mejorarla, ¿no? Al final es cierto algo, nosotros somos hijos de la cultura, eso es algo muy verdadero, pero al mismo tiempo somos productores de la cultura, es decir, la cultura no es algo estático, nosotros la vamos también a ir transformando, ¿no? Es como una ecuación matemática, ¿no? Curiosamente, cambia un número y cambia todo el resultado de la ecuación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en clase.